pero Dios está porque Él es omnipresente, Él está en todo lugar. Amén. Amén. Pero precioso es esto, de poder sentir su manifestación, que Él está en medio nuestro. Esto es precioso. Poder disfrutar de su presencia, sentir su abrazo, escuchar su voz. Seguramente alguno ha recibido algún abrazo de Dios en este momento, en esta mañana, alguna palabra de ánimo, porque yo la recibí y creo que también Dios estaba obrando de esa manera. Quiero compartir en este día, siento que es un día especial, el primer libro de Samuel, capítulo 1, versión NBI, nueva versión internacional. Me salteo el primer capítulo, el primer versículo porque habla de dónde estaban y quién era la familia de Elcaná. Esta me cuesta decir porque nosotros en Argentina decimos cana a la policía. Allá hay un argentino y se ríe porque sabe. Nosotros la cana decimos a los policías, pero no es el cana, sino es el caná. Bueno, dice Elcaná tenía 2 esposas. Una de ellas se llamaba Ana y la otra Penina. Ella tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. Cada año Elcaná salía de su pueblo para adorar al Señor de los ejércitos y ofrecerle sacrificio en Silo, donde Ofni y Finés, los 2 hijos de Elí, oficiaban como sacerdotes del Señor. Cuando llegaba el día de ofrecer su sacrificio, Elcaná solía dar a Penina y a todos sus hijos e hijas la porción que les correspondía. Atentos acá. Pero a Ana le daba una porción especial, pues la amaba a pesar de que el Señor la había hecho estéril. ¿Quién la hizo estéril? El Señor. Ahora, Elcaná también era sacerdote, pero él, como decimos en Argentina, quedó en el banco, como se dice en el fútbol. Quedó a un costado. ¿Por qué? Porque dio prioridad Elí a sus hijos. Y sus hijos eran terriblemente corruptos. Hacían todo lo incorrecto en la casa de Dios. Ellos pertenecían a la tribu de Leví, que eran los encargados de la adoración, los encargados del sacerdocio. Ellos tenían una tarea, tenían un trabajo. Ahora, Elí no corrigió a sus hijos. Bueno, eso sale otra prédica de ahí, ¿no? No corrigió, no disciplinó, no dirigió a sus hijos y ellos hicieron todo lo incorrecto posible delante de Dios, siendo que trabajaban en la casa de Dios. Ahora, Elcaná tenía sus 2 esposas, porque en ese momento Dios lo permitía. Ahora no, ninguno, veo sonrisas ahí, no. Ya no, en ese tiempo Dios lo permitió porque había que poblar la tierra, ¿sí? Ahora una sola esposa y un solo esposo. Ahora, y había un problema ahí porque Ana no podía tener hijos, pero me encanta que aclara, el Señor la hizo estéril. Eso es tener entendimiento y creer que todo lo que pasa en nuestra vida, ¿por qué es? Porque Dios lo permite. Dios permite cada situación en nuestra vida. No es que Dios nos está castigando, sino que, como sabemos, al final Dios todas las cosas las usa para nuestro bien y para los que están a nuestro alrededor también. Dios nos forma, nos capacita, nos prepara con cada situación de nuestra vida. También este favor, ¿no? Esto que Él hacía
aún ella siendo estéril, le daba una porción especial, ¿no? Porque se entregaba el sacrificio, ¿sí?, del animal, se quemaba la grasa, era un ritual que Dios había establecido, pero después se comía la carne. Y entonces a cada uno le daba una porción, pero a ella le daba algo especial, mostrándole su amor. ¿A pesar de qué? Porque en ese momento de la historia, para una mujer no tener hijos era algo muy grave. Ahora nosotros, en esta cultura, nosotros no lo vemos como algo grave, porque es más, de hecho se fomenta crecer, tener pareja o no, o vivir solteros, pero no es necesario, no se ve como una necesidad tener hijos, ¿no? En cambio, en ese contexto de la historia era muy importante porque se apreciaba tener descendencia. Era muy importante porque tu familia iba a seguir creciendo, tu apellido, las siguientes generaciones. Era muy importante. Entonces, para una mujer, no tener hijos era algo deshonroso. Y directamente las enfermedades o el no tener hijos se asociaba a una maldición, ¿no? Sabemos que antiguamente se creía eso, ¿no? Tenés problemas, estás enfermo, bueno, algo hiciste y Dios te está castigando. Pero ella sabía que Dios no permitía que tenga hijos, ¿sí? Y me encanta tener ese discernimiento, tener esa fe de saber, bueno, esto que me pasa hoy no me gusta, pero yo sé que a Dios no se le escapó. No es que Dios bueno, ayer me pasó a mí, estaba cocinando unos panes y estaba charlando y miré para un costado y cuando volví a ver estaban negros los panes. No, a Dios no le pasa así. A Dios no se le quema la comida, a Dios no se le escapa nada. Entonces, ellos sabían que era Dios el que no permitía, por su designio, es su decisión. Pero realmente eso representaba una deshonra para ella. Y su esposo la amaba a pesar de no darle descendencia, ¿sí? Es frustrante, entendiendo la mentalidad de ese tiempo, para lo que nací, no lo puedo hacer, ¿no? No lo puedo hacer. Es mi misión en la vida darle descendencia, tener hijos. Y no pasa nada. Entonces era una carga muy pesada la que ella llevaba. Dice, cada año que iban a la casa del Señor sucedía lo mismo. No, perdón, en el anterior. En el 6, Penina, su rival, dice, solía, y mirá la palabra que usa acá, atormentarla para que se enojara, ya que el Señor la había hecho estéril. Cada año que iban sucedía lo mismo. Penina, está repetido, ¿no? La atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar y ni comer quería. Hay situaciones en nuestra vida que nos agotan, situaciones en nuestra vida que nos quitan el ánimo y hasta las ganas de comer. A mí, por gracia de Dios, no me pasa. A mí. De verdad, no sé cómo funciona el cuerpo, pero nos ha pasado momentos muy difíciles, o tal vez al revés, ¿no? Nos da angustia y queremos seguir comiendo, ¿no? Nos ataca la ansiedad. Pero a ella era tan grande el desánimo que tenía que ni siquiera quería comer. Entonces, y acá se pone interesante, el Caná, su esposo le decía, Ana, esto es bien de hombre, ¿eh? Se nota. Dice, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás afligida? ¿Nunca les pasa eso? ¿Por qué estás enojada? Nunca sabemos nada nosotros. ¿O no? Ahora,
le dice, ¿por qué estás afligida? Y esta es mejor, esta pregunta. Esta es espectacular. ¿Acaso no soy yo mejor que 10 hijos? Oh, era Romeo el tipo, ¿viste? Y me gusta acá porque dice, estando en Silo, Ana se levantó después de comer. No da la respuesta de ella. ¿Qué le habrá contestado? No da la respuesta. ¿Qué le voy a contestar? O sea, pasaban años tras años de ella no poder tener hijos, tener la otra esposa atormentándola, burlándose continuamente. Vos no podés, vos no servís para nada, nunca va a cambiar tu situación. Y el marido le pregunta, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás triste? O sea, estaba en otra novela el tipo, estaba en otra situación. Y bueno, que no nos pase, ¿no? Tenemos acá el ejemplo para lo que no tenemos que hacer como esposos. Ahora, sigue en el versículo 9, estando en Silo, Ana se levantó después de haber comido y bebido, ¿sí? Y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor, comenzó ¿a qué? A orar con gran angustia y llorar desconsoladamente. Entonces hizo esta promesa: Señor de los ejércitos, si te dignas a mirar la desdicha de esta tu sierva, y si ves, en vez de olvidarte de mí, te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se cortará el cabello. Ahora, es un voto, un pacto que ella estaba haciendo con Dios. ¿Por qué? Porque las personas que, como Sansón, no se cortaban el cabello, era una marca de que era una persona consagrada a Dios. Su vida iba a estar solamente consagrada al servicio de Dios, ¿sí? Por eso es que nunca se iba a cortar el cabello. Ahora, mirá lo que sucede después. Como Ana estuvo orando largo rato, no dice cuánto tiempo, pero por mucho tiempo, ante el Señor, Elí, el sacerdote, se fijó en su boca. Sus labios se movían, pero debido a que Ana oraba en voz baja, no se podía oír su voz. Y Elí pensó que estaba borracha. Ahora, yo entiendo, porque dice que por largo rato oró al Señor con angustia, se descargó todo su dolor, toda su tristeza, lloró, derramó su corazón delante de Dios, pero lo hizo por tanto tiempo que ya solamente no tenía voz. Y la verdad que esos momentos que Dios prepara son preciosos, porque está bien, por un lado tenemos la angustia del problema, ¿sí? La angustia del problema era una situación totalmente abrumadora para ella. O sea, ya por la carga de no poder tener hijos, pero encima tener una persona que se esté burlando día a día, año tras año. Vos no podés, nunca vas a cambiar. Y eso es figura de Satanás, ¿no? Figura del diablo, trayendo pensamientos negativos. Nunca vas a cambiar, no vas a alcanzar lo que Dios te prometió, lo que Dios te dijo, no sé, ese cuento. Todos esos pensamientos, a veces son pensamientos, a veces el enemigo usa personas para decirte esas cosas. Nunca vas a cambiar, nunca vas a sanar, nunca vas a salir adelante, ¿sí? Y ella cargaba con eso, con esa angustia. Pero ¿qué hizo? ¿Qué hizo ella? Se determinó a buscar a Dios. Y fue tanto el tiempo que oró
que estaba cansada y apenas movía sus labios. Y esos momentos, por un lado está la angustia del problema, pero por otro lado está esa oportunidad de rendir nuestros corazones para conectarnos con Dios. Cantábamos recién, a ti me rindo, ¿no? Para hacer tu voluntad. Pero yo no puedo hacer la voluntad de Dios si no me rindo primero. Tengo que rendir mi vida a sus pies para poder caminar en su voluntad. Porque si no es siempre como una lucha, ¿no? Cuando no nos ponemos de acuerdo y queremos ir cada uno para un lugar, no vamos a ningún lado. Pero si yo me determino y me pongo de acuerdo y caminamos hacia el mismo lugar, con mi compañero, con mi compañera, en la voluntad de Dios lo mismo. Si yo me determino a andar en su voluntad, voy a caminar rectamente. Pero si continuamente trato de hacer mi voluntad, mis planes, no voy a llegar a ningún lado. Ahora ella se determinó a buscar a Dios, a orar. Era una mujer de fe, era una persona que amaba a Dios. Y esto que decía, el Señor la hizo estéril. Es decir, yo sé de quién dependo. Es tener entendimiento de que todo lo que pasa en mi vida es porque Dios lo permite. Es tener identidad. Él es mi papá. Él sabe lo que yo necesito. Es tan profunda su vida, sus acciones, sus palabras, su fe. Porque Dios la había puesto para acompañar a un sacerdote. Era esposa de un sacerdote. No era una persona común. Era una persona que se consagró a Dios al casarse con un sacerdote. Estaban sirviendo a Dios. Está bien. El corrupto del sacerdote mayor puso a sus hijos y los dejó a un costado. ¿Sí? Pero ellos no cambiaron su fe, no negaron a Dios, no se alejaron de Dios, sino que siguieron creyendo. Su fe estaba intacta en Dios, su identidad estaba bien plantada en Dios, a quien le creían. Amén. Entonces ella oró y Elí pensó que estaba borracha. Entonces, así dijo: ¿hasta cuándo te va a durar la borrachera? Deja ya el vino. No, Señor, no he bebido vino ni cerveza. Solo soy una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante del Señor. ¿Delante de quién debemos desahogarnos? Del Señor. Es bueno, como hablábamos ayer con los chicos, tener un amigo. Necesitamos un amigo, una amiga que nos dé un consejo de parte de Dios, que nos abrace, ¿no? ¿No es? Pero hay cosas que solamente delante de Dios van a ser sanadas. ¿Sí? Porque si no, siempre vamos a depender de personas. Necesitamos personas, pero que nos guíen a Dios. Necesitamos amigos que nos aconsejen con la palabra. Pero nosotros tenemos que depender primera y únicamente del Señor. Primero de Él. Amén. Ella estaba angustiada y fue a desahogarse delante del Señor. No me tome usted por una mala mujer. He pasado todo este tiempo orando debido a mi angustia y aflicción. Vete en paz, respondió Elí, que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Gracias. Ojalá favorezca usted siempre a esta sierva suya. Con esto, Ana se despidió y se fue a comer. Así que imagínate, ella venía de tiempos de tanta angustia que no comía. Pero ahí, antes de entrar a orar, comió. Y después de salir de la oración, volvió a comer. Ya tenía hambre de vuelta. Entonces, hubo un tiempo largo donde ella oró y buscó a Dios. ¿Sí? Derramó su corazón, lloró,
se desahogó, se descargó delante de Dios. Y eso es lo que necesitamos hacer. Ahora, se fue a comer. Desde ese momento, su semblante cambió. ¿Por qué? Porque se conectó con Dios. Cuando nosotros conectamos con Él, cuando descargamos nuestros corazones delante de su presencia, Dios te va a hablar. Por sí o por no. Ella tenía una petición específica. Señor, quiero un hijo varón para que te sirva, para consagrarlo, que su vida entera esté consagrada a vos, toda su vida. ¿Sí? Era su sueño tener un hijo, porque esa era su gloria, ¿no? Como mujer en ese momento de la historia. Era una bendición. Pero ella se lo iba a entregar al Señor para que le sirviera, para que sea consagrado a Dios. Ahora, tuvo una petición clara y conectó con el Señor. Y eso hizo que su semblante cambie. Yo creo que si Dios le decía en ese momento, no te voy a dar hijos, ella de igual manera hubiese salido de ese lugar saciada, llena. Porque eso es lo que hace Dios. Suple todas nuestras necesidades. O porque oramos siempre Dios tiene que decir que sí. No. Es su voluntad, son sus designios, son sus decisiones. Pero qué precioso es cuando nos conectamos con Él y escuchamos su voz. Tal vez no audible, pero sentís en tu corazón que Dios va a obrar de alguna manera. Y eso nos pasó a nosotros con nuestra hija. ¿Se imaginan lo que lloramos cuando tuvimos la noticia de que tenía un tumor? Nuestra hija, recién nacida. Lloramos y oramos delante de Dios. Derramamos nuestros corazones. Y yo tenía un año de congregarme, de ir a la iglesia, de conocer las cosas de Dios. Tenía un año y viene esta prueba a nuestra vida. Nuestra hija nace con un tumor. Y en ese momento de ir al hospital, Josefina, la más grande, era chiquita. Eli estaba en el hospital con Débora, que tenía una semana de nacida. Dejo a la más grande, que tenía unos año y medio, la dejo a cuidado de unos amigos y digo, teniendo un año de conocer las cosas de Dios, digo, yo tengo que orar. Y me encerré en la habitación, solo en la casa. Y no hice una gran oración con palabras elocuentes, sino que simplemente, Señor, por favor, cuida de mi hija, bendecila, sanala, no sé, hace algo, por favor. Y en ese momento, yo sentí que Dios estaba ahí en esa habitación. Yo no escuché nada, pero en mi corazón tuve la confirmación de que ella iba a ser sana. Y yo sentía, caí al piso y estaba con mi cara en el suelo y yo sentía que Dios estaba ahí. No vi nada, pero yo sentía su presencia. Y de ese lugar salí con la convicción de que ella iba a ser sana. A través de una operación, a través de la quimioterapia o a través de un milagro. Dios lo hizo a través de un milagro. Porque los médicos operaron, hicieron quimioterapia y no funcionó. No pudieron. Pero Dios lo hizo desaparecer al tumor. Era un neuroblastoma. Tomaron muestra, lo vieron, intentaron, la operar. No fue que en una imagen estaba y en la siguiente no. No, el tumor era real. Pero Dios permitió esa prueba para que pudiéramos conocerlo. Y lo loco fue que mi esposa, estando en el hospital, también orando,
sintió lo mismo. Cuando yo llego a verla, tenía la misma convicción. Débora es sana. Y eso lo hace Dios. Recuerdo que salí a la calle y me encuentro con un hermano y me pregunta, ¿cómo está Débora? ¿Está sana? Sí, me dice, sí, está sana. Pero... Amén. Pero todavía falta porque el tumor está. Ah, me dijo el hermano. Y claro, porque era una locura. Era una locura. Ah, me dijo. Y sí, porque no quería desanimar mi fe, pero fue Dios el que habló a nuestros corazones. Y estando a media hora de distancia, ella sintió en su corazón lo mismo que yo. Es Dios cuando nos conectamos con Él. Y yo estaba en la casa solo, ella estaba en el hospital rodeada de gente. No importa el lugar donde estemos. Lo importante es que nosotros estemos buscándolo a Él. Que querramos conectarnos con Él, que dependamos de Él. Y tuvo la misma convicción. Y desde ese momento, o sea, no fue automático, pasaron 4 meses. 4 meses hasta ver el milagro. Pero nosotros hacíamos los estudios y el tumor estaba. ¿Y qué decíamos? Uy, Dios se olvidó de mí. No, en el próximo estudio no va a estar. Pero no fue porque nosotros tenemos la super fe, no. Fue que Dios habló en nuestros corazones, nos conectamos con Él, nos rendimos. Señor, estoy angustiado, no puedo más. No doy más, no doy más. Y recuerdo que ni siquiera así faltábamos a las reuniones porque sabíamos dónde teníamos que buscar alimento. Y un domingo, en esos 4 meses que nos toca pasar, porque no fue todo color de rosa, ¿no? La angustia estaba en nosotros. Recuerdo que un domingo Eli se queda a cuidarla en el hospital y me voy yo a la reunión y lo único que hice fue entrar. Y una vez que pasé la puerta me caía al piso y lloraba. Fue lo único que pude hacer, porque no tenía más fuerza, estaba agotado, estaba rendido. Y esa es la misma situación que estaba pasando Ana. Estaba rendida porque entendía que escapaba su fuerza de esa situación. No dependía de ella, dependía de Dios. Y eso es entender que Dios es soberano. ¿Sí? Dios es soberano. Hay situaciones y situaciones, ¿no? Una enfermedad que viene, que no la esperamos, como un cáncer, ¿no? Y hay enfermedades que las provocamos nosotros, ¿no? Por no cuidarnos. No es lo mismo si tenés un accidente en la calle, que te choca un auto porque no te ve y vos estabas bien, estabas circulando bien. Es una cosa, pero otra cosa es que vos salgas a la calle y trates de cruzarla sin mirar a los costados, ¿o no? No es que Dios permitió que te choque, no, vos fuiste imprudente. Entonces hay situaciones que podemos manejarlas nosotros, pero hay situaciones que escapan a nuestra fuerza, escapan a nuestros límites, que solamente Dios puede operar. Y ahí es que nosotros tenemos que confiar en Él. Dice que cambió su semblante. ¿Por qué? Porque había conectado con Dios. Había conectado con Dios. Y eso es lo que pasa cuando nos encontramos con Él. Cambia hasta nuestra cara. El corazón alegre hermosea el rostro. Amén. Y vemos acá en esta cultura, ¿no? Mucha gente con la ceja fruncida, ¿no? Y algo habrá en su corazón que no les permite. Para eso Dios nos trajo, para alumbrar a esas personas. Amén. No es que somos payasos y tenemos que hacer reír a todos, no. Con el amor de Cristo, con nuestro diario vivir, podemos alcanzar a otros. Amén. Al día siguiente madrugaron y después
de adorar al Señor, volvieron a su casa. Y luego el Caná se unió a su esposa y el Señor se acordó de ella. Ana concibió, es decir, tuvo su milagro inmediatamente al volver a su casa. Dice, y dio a luz, a su debido tiempo dio a luz a su hijo, al que le puso por nombre Samuel. Pues dijo, al Señor se lo pedí. Cuando el Caná volvió a salir con toda su familia para cumplir su promesa y ofrecer su sacrificio anual al Señor, Ana no lo acompañó. No iré hasta que el niño sea destetado, explicó a su esposo. Entonces lo llevaré para dedicarlo al Señor. Y allí se quedará el resto de su vida, es decir, en el templo. Bien, haz lo que te parezca mejor, le responde el esposo, ¿no? Una respuesta muy común de los esposos, ¿no? Así como vos te parezca. A vos te sale bien, decidilo vos. Entonces, quédate hasta que lo destetes, con tal, y escuchá, esto es muy importante, de que el Señor cumpla su palabra. Acá no dice qué palabra Dios tiene que cumplir, ¿o no? No lo dice. Pero ellos como padres, orando a Dios, buscando a Dios, Dios seguramente les había dado promesas acerca de la vida de su hijo. Por eso es que el Caná dice, para que el Señor cumpla su promesa. Cuando nos conectamos con Dios, Él nos habla, nos muestra las cosas que van a pasar. No somos adivinos, pero Dios nos da entendimiento de lo que va a pasar en la vida de nuestros hijos, para guiarlos. Amén. Y eso tiene que pasar en nuestra vida, tiene que ser una realidad. El Espíritu Santo habla para que entendamos el momento que estamos viviendo, pero también a dónde Dios nos quiere llevar. ¿Sí? A dónde Dios nos quiere llevar. Entonces, así que se quedó en su casa hasta que lo destetó. Cuando dejó de amamantarlo, salió con el niño, a pesar de ser tan pequeño, porque se calcula que tenía entre unos 3 o 4 años. Era un bebé. Era un bebé. Dice, lo llevó a la casa del Señor en Silo. Y también llevó un novillo de 3 años, un efa de harina y un odre de vino. Luego sacrificaron el novillo y presentaron al niño a Elí. Dijo Ana, mi señor, tan cierto como usted vive, le aseguro que soy la mujer que estuvo aquí a su lado orando al Señor. Este es el niño que yo le pedí al Señor y Él me lo concedió. Ahora yo, por mi parte, lo entrego al Señor. Mientras el niño viva, estará dedicado a Él. Entonces Elí se postró ante el Señor. Qué tremendo escuchar ese milagro. Elí, el sacerdote. Ahora, como decíamos, en ese contexto de la historia, para ella, cumplir con ese rol de mujer, de dar descendencia a su esposo, ¿qué era? Era su gloria. Era su gloria. Pero entendió que Dios no le permitía tener hijos. Y se lo pidió a Dios. Y Dios le concedió. Ella hizo un pacto, un voto con Dios. Yo te lo voy a entregar para que Él te sirva, para que su vida esté consagrada a tu servicio. Ahora, ella, mirá qué duro, porque imagínate tener que entregar a tu bebé de 3 añitos para el servicio. Ella podía decir, no, yo soy su mamá, tengo que seguir cuidándolo, pero ella había hecho un pacto con Dios, había hecho una promesa a Dios.
y ella podía haberse quedado con la gloria que era de Dios, pero era su hijo. ¿Y sabes qué pasó? Ella cumplió con su parte de la promesa y entregó a su hijo tan pequeño para el servicio a Dios. Ahora, ¿saben qué pasó después? Ella tuvo más hijos. ¿Por qué? Porque ella se entregó al plan de Dios, al plan del Señor. Se entregó a eso, a la voluntad de Dios. Rindió su voluntad, su sueño lo rindió a la voluntad de Dios, porque era su sueño realizarse como mujer y tener un hijo. Era su sueño. Pero decidió entregárselo, rendirlo a Dios. Le dio la gloria a Dios porque era un hijo milagroso. Porque por años intentó tener un hijo y no pudo. Entonces, era una persona especial que Dios había preparado a Samuel. ¿Sí? Era una persona especial que Dios había escogido. Ahora ella no se quedó con la gloria de Dios, sino que se la devolvió a él. Y Dios la bendijo con 5 hijos más. 5 hijos más. Ahora, después, bueno, ella cada año iba, le llevaba ropa a su hijo, estaba un tiempito con él, lo seguía cuidando, no podía estar con él todos los días, pero podía cada año que se entregaba esa ofrenda, esa adoración a Dios, podía visitarlo. Y lo precioso de esto es que al ella entregar su sueño, rendirlo a Dios para hacer la voluntad del Padre, pasó algo glorioso. Porque Samuel no solamente fue un profeta, ¿sabían? Sino que también fue juez. Fue el último juez en el pueblo de Israel. Fue el último. Pero fue profeta, fue sacerdote, fue juez y fue gobernador. Era quien dirigía el pueblo. Y él es autor de estos 2 libros, primero y segundo libro de Samuel, que cuenta su historia desde su nacimiento, pero también es el profeta que levantó los 2 reyes primeros de Israel, a Saúl y a David. Él los ungió. ¿Pero por qué? Porque él era obediente a Dios. Él escuchaba la voz de Dios. Y a veces decimos, no, yo recién empiezo, no conozco mucho de las cosas de Dios. Cuando él escuchó la voz de Dios por primera vez, ¿saben cuántos años tenía? Tenía 12 años. 12 años. Y Dios le habló. Bueno, no estuvo tan bueno porque eran malas noticias para Elí. Eran muy malas noticias. Y Elí sabía. Y le dijo, no me ocultes nada. Y era que Elí iba a matar a él y a sus hijos. Su descendencia iba a ser quitada. El sacerdote corrupto iba a ser quitado de ese lugar. ¿Sí? Y le tocó comenzar su ministerio llevando malas noticias. Pero la palabra nos cuenta acerca de él, que fue una persona obediente a Dios, sensible a su voz, totalmente consagrado a Dios. Ahora, quiero leer un poquito del segundo capítulo de Samuel, porque acá habla la oración de Ana después de esto, de entregar a su hijo. Y acá podemos ver la profundidad del conocimiento de Ana. Pero no solamente el conocimiento, sino que ella está profetizando cosas también en estos versículos. Imagínate lo importante que fue ella para el pueblo, porque animaba a la gente, daba testimonio de que confíen en el Señor. Era una persona de oración, era una persona de ayuno, una persona temerosa de Dios. Y me encanta porque podemos ver en estos pasajes lo que ella declara y es algo del Espíritu.
porque está en algunas cosas profetizando. Dice, Ana elevó esta oración. Ahora, qué tremendo también dejarla registrada en la palabra de Dios, ¿no? Mi corazón se alegra en el Señor. En Él radica mi poder. ¿Dónde está nuestra fuerza? ¿De dónde viene? Del Señor. Este es el entendimiento, la profundidad que ella tenía de conocer a Dios, de saber que no debemos confiar en nuestras fuerzas, sino en el poder de Dios. En Él radica mi poder. Puedo celebrar su salvación y burlarme de mis enemigos. Esta palabra, este pedacito me recuerda, ¿no? Recordemos que era la ley, ¿no? Tiempo de la ley. En este momento era ojo por ojo y diente por diente. Entonces, como de ella se burlaron, tenía permiso para burlarse. Pero también me recuerda cuando David dice, tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Lo que Satanás quiere hacer o quiere condenarte a cómo vivas en maldición o sin poder cumplir la voluntad de Dios, Dios hace que la cumplas y que el enemigo, tus enemigos, vean esa bendición. Dice, puedo burlarme de mis enemigos. Nadie es como el Señor. No hay roca como nuestro Dios. No hay nadie como Él. Dejen de hablar con tanto orgullo y altivez. No profieran palabras soberbias. El Señor es un Dios que todo lo sabe. Esto es profundo. Entender que Dios tiene todo el conocimiento, que Él todo lo ve, todo lo sabe. Dice, Él es quien juzga las acciones. Y acá se pone bueno, el arco de los poderosos se quiebra, pero los débiles se arman de valor. ¿Por qué? Se quiebra el arco de los poderosos. Esto significa que de lo natural que nosotros confiamos puede desaparecer. Nuestra fuerza como seres humanos desaparece o no. Yo me doy cuenta que no tengo la misma fuerza que cuando tenía 15 años. ¿Ustedes sí? ¿No? ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo se va desgastando, pero no podemos confiar en nuestra fuerza. No podemos confiar en las herramientas humanas que tenemos, en el dinero, en los bienes, en la riqueza. Tenemos que confiar en Él, confiar en el Señor. Por eso dice, el arco de los poderosos se quiebra. Es algo material, se deshace. Y leía ayer una frase que mi esposa, ella hace lettering, cosas lindas, así que dibuja. Y había una frase que decía que si tu felicidad está basada en algo que puedes perder. ¿Cómo terminaba? ¿Te acuerdas? Bueno. O sea, que no pongamos nuestra felicidad en cosas que podamos perder. Es una reflexión, ¿no? Porque podemos perder el dinero, podemos perder la salud, podemos perder las fuerzas, podemos perder todo, pero no podemos perder nuestra fe en el Señor, nuestra confianza en Él. Si confiamos en Él, vamos a ver su gloria. Dice, pero los débiles se arman de valor. Y la palabra dice, diga el débil, fuerte soy. Me tengo que animar a creer. Pero también Pablo dice que el poder de Dios, ¿qué pasa? Se perfecciona en mi debilidad. El poder de Dios se perfeccionó en la debilidad de Ana. Se perfeccionó en la vida de nuestra hija porque escapaba a nuestras fuerzas. Escapaba a la ciencia, a la medicina. Y nosotros dijimos, Señor, somos débiles, esto no lo podemos manejar, no podemos hacer nada. Y nos rendimos a vos. Somos débiles.
Pero cuando reconocemos nuestra debilidad, el poder de Dios se perfecciona en nosotros. Hasta que nosotros no reconozcamos que somos débiles ante el pecado, que cedemos ante las tentaciones, Dios no nos puede dar su poder para vencerlo. Si yo creo que yo solo puedo cuidarme del pecado, de las tentaciones, no, yo puedo, lo manejo y estoy confiando en mi fuerza. El que confía en la fuerza, en lo natural, el arco se quiebra, se rompe. Pero cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor, reconocemos nuestra debilidad, su poder se perfecciona en nosotros. Y es el Espíritu Santo el que nos da la fuerza. Es el Espíritu Santo el que nos fortalece para vencer las tentaciones, para limpiarnos de todo pecado. Amén. Hablábamos al comienzo, atributos de Dios. Y el más importante es que Él es santo. 3 veces santo. Y la voluntad de Dios es que nosotros vayamos en este camino, en este proceso de santificación, que se termina cuando Cristo vuelva. Pero ahora vamos en el proceso, ¿sí? Y tenemos que ponerle ganas, ¿sí? Caminar en ese proceso, pedirle al Señor. Nosotros hacemos nuestra parte. Señor, ayúdame. Quiero vencer esta tentación, esto que me cuesta, mi carácter, no sé, con lo que luches. Pero Señor, yo reconozco que soy débil. Y cuando yo lo reconozco, es que me rindo. Ahí es que me rindo, Señor, yo no puedo. Y ahí su poder se perfecciona en nosotros. Su poder se manifiesta en nuestra vida. Amén. Los que tenían comida se venden por un pedazo de pan. Los que antes sufrían hambre, ahora viven saciados. La estéril ha dado a luz 7 veces. Pero la que tenía muchos hijos languidece. Ahora, ¿saben que más adelante cuenta la palabra que Penina, que era la enemiga de Ana, cada vez que Ana tenía un hijo, fallecían 2 de Penina? Dios la había castigado con eso. ¿Por qué? Porque atormentaba a Ana, se burlaba de ella, le hacía mal. Y Dios la castigó de esa manera. Y ella tuvo 5 hijos. Entonces iban a morir los 10. Pero Ana oró por esos 2 hijos. Y Dios le dio vida, los perdonó y ella los adoptó. Ahora, qué tremendo amor por una persona que la atormentó por años, ¿no? Y ahí vemos, yo veo el Espíritu Santo, yo veo a Jesús en esa acción. Porque dice que oremos por nuestros enemigos, que bendigamos a los que nos maldicen. O sea, no estaba Jesús ahí, no había venido el Espíritu Santo ahí en el momento de la historia, pero vemos el carácter de Dios en ella. ¿Por qué? Porque se conectaba con Dios. Y esa es la transformación que Dios quiere hacer en nosotros. Transformarnos y transformar nuestro carácter para que Él sea visible en nosotros. Ella hace esta oración, ¿no? La que no tenía hijos dio 7 veces. La que tenía muchos languidece. Está sufriendo. Del Señor viene la muerte y la vida. A unos los hace bajar al sepulcro, a otros los levanta. El Señor nos da la riqueza y la pobreza. ¿De quién viene? Del Señor. La riqueza y la pobreza. Nos humilla, pero también nos enaltece. Levanta del polvo al desvalido, saca del basurero al pobre para sentarlo en medio de príncipes y darle un trono esplendoroso. Eso es decir, Señor, todo lo que pasa es porque vos lo permitís.
sacar de la basura a una persona y sentarla en un trono de reyes. Es Dios. Dios nos puede humillar. Nos puede humillar, nos puede quitar todo, si Él quiere. Pero ¿cuál es nuestra condición ante eso? Tiene que ser gratitud. Señor, gracias por lo que hoy tengo. Hoy tengo poco, tengo nada casi. Pero si yo tengo la actitud correcta, Dios me va a llevar y me va a poner en alto. Porque Dios honra a los que le honran. Dios nos bendice. Amén. Dios nos prospera. De Él viene la riqueza. Ahora, del Señor son los fundamentos de la tierra. Por eso creo que es el Espíritu Santo hablando a través de su vida. Del Señor son los fundamentos de la tierra. Sobre ellos afianzó el mundo. Él guardará los pasos de sus fieles. Entender que estamos bajo el cuidado, bajo la protección ¿de quién? Del Señor, del que creó el cielo y la tierra. Pero los malvados se perderán en las sombras. Nadie triunfa por sus propias fuerzas. Así que si estabas luchando con tu fuerza, mala noticia. No vas a llegar a ningún lado. El Señor destroza a sus enemigos y desde el cielo lanza truenos contra ellos. El Señor juzgará los confines de la tierra. Ahora, estos versículos están hablando del juicio de Dios que va a venir. Por eso creo que es el Espíritu Santo hablando y profetizando a través de su vida. Hablando de la grandeza de Dios, que es el creador del cielo y de la tierra, que Él afirmó la tierra. Él puso cimiento, ¿sí? Y esto no es algo que se nos ocurre porque en ese momento de la historia no había tanto conocimiento. Es revelación de Dios, ¿sí? ¿O no? Es revelación. El Señor dice que clamemos a Él y nos va a revelar cosas grandes y ocultas que no conocemos. Y esto estaba fuera del alcance de la ciencia en ese momento. Pero es Dios hablando. Amén. Dice, y esto también es profético, dice, fortalecerá a su rey y enaltecerá su poder, el poder de su ungido. Es decir, fortalecerá a su rey y enaltecerá el poder de su ungido. Ahí está hablando de Samuel, está hablando de David, porque el ungido de Dios fue David, ¿sí? Fue David, pero el usado fue Samuel, porque él fue enviado a levantarlo como rey. Primero a Saúl y después a David, porque Dios los desechó por la rebeldía en su corazón a Saúl. Entonces, ¿qué concluimos en esto? Que Dios nos puede dar todas las cosas. Dios nos puede bendecir con cosas que, bueno, como leemos en la palabra, que no vio ningún ojo, ni nadie ha pensado, nadie se ha imaginado. Dios nos puede bendecir. Pero si no tenemos la actitud correcta de rendición a Él, de sumisión a Él, de rendir mi voluntad, mis sueños a Él, de darle la gloria a Él, no puedo llegar a ningún lado. Necesito depender de Él. Él me va a hacer entender el tiempo que estoy pasando. Él me va a capacitar. Y cuando yo reconozco mi debilidad, cuando yo reconozco que lo necesito, su poder opera en favor nuestro. Amén. ¿Cuántos quieren que el Señor opere a favor de ustedes? Que el Señor muestre su poder en sus vidas. Yo lo quiero. Quiero seguir viéndolo. Quiero seguir viendo la gloria de Dios en mi vida, en mi familia, en mi descendencia. Y podemos descansar en Él. Cuando nosotros peleamos con nuestras fuerzas, estamos desesperados. Y es lo que la corriente de este mundo trata de hacer. ¿O no?
tengo que cambiar el auto, tengo que comprar una zapatilla más cara, un teléfono más grande, ¿no? Ya van a venir los teléfonos así como la tablet, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo nuevo, porque es lo que a todos les hace bien, es lo que les da felicidad. Así nos venden. Eso es la corriente de este mundo. Si no tengo lo nuevo, lo último que salió, no estoy completo, no califico. No soy feliz. De esa manera lo venden. Porque todo te da felicidad. Si ves las propagandas o los comerciales de la zapatilla, te da felicidad. La ropa te da felicidad. La comida te da felicidad. Todo te da felicidad. Entonces ellos te venden felicidad. Y si no estás incompleto, no calificás, no estás al nivel. Y en cierta forma eso le pasaba a Ana. Porque no podía cumplir con lo que en ese momento de la historia, con el estándar que había de dar hijo a su esposo. No podía. Y ella no se desesperó y empezó a buscar por diferentes lugares, sino que puso toda su confianza en el Señor. Se derramó delante de Él, se humilló, se rindió, entregó sus sueños, su plan a la voluntad de Dios. Y me encanta que ella, al darle la gloria a Dios, de ese hijo que representaba su gloria, su bendición, se lo entregó al Señor. Dios le dio 5 hijos más. Cuando nosotros honramos a Dios, Él nos bendice sobreabundantemente. Amén. Y precioso es que lo que hizo su hijo Samuel, que fue consagrado, fue uno de los más grandes profetas y obediente al Señor. Hizo cosas extraordinarias y queda registrado en estos 2 libros. Es decir, vale la pena darle la gloria a Dios, porque Él nos va a bendecir mucho más. Y a veces nos quedamos agarrados con lo poquito que tenemos, decimos, no, esto... Y no vemos que Dios tiene mucho más. Nos quedamos agarrados en la seguridad de lo que vemos, de lo que tocamos, ¿sí? Nos quedamos agarrados. El que confía en el arco, el que tiene una provisión, se quiebra, se rompe. Pero cuando confiamos en Él y nos tomamos de su palabra y creemos en su poder, vamos a ver su gloria. Pero tenemos que soltar nuestra seguridad. Tenemos que confiar, poner nuestra confianza 100% en Él. Recuerdo una vez, el pastor nos daba un ejemplo de esto, ¿no? De la fe, que es confiar en el Señor. Cuando no veo, cuando no se ve, porque eso es la fe, la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. Eso es la fe. Y estaba un escalador bajando una montaña y había mucha tormenta, mucha niebla, y él estaba bajando con la cuerda y empezó a pedirle a Dios, Dios, ayúdame de alguna manera, no voy a salir vivo de este lugar. Y empezó a clamar y a pedirle a Dios ayuda. Y dice que escuchaba que Dios le decía, soltate. Y él estaba bajando la montaña y no se veía nada. Y no, ¿cómo voy a soltar? Y Dios le vuelve a hablar, soltate. Soltate de la cuerda. Y el tipo, ¿saben qué hizo? ¿Saben qué hizo? No se soltó de la cuerda. Se quedó agarrado de la cuerda. Al otro día pasa la tormenta. Se disipa la niebla y el tipo estaba duro, congelado, agarrado de la cuerda y estaba a 2 metros del piso. Se quedó agarrado de su seguridad. Y así nos puede pasar a nosotros si confiamos solamente en lo que tenemos nosotros. En cómo nosotros podemos defendernos ante la vida, ante la situación. No, yo lo resuelvo. Pero si nosotros soltamos esa seguridad y confiamos en el Señor, vamos a ver su gloria. Ni más ni menos. Mirá qué cosa pequeña. La gloria de Dios vamos a ver.
Amén. Vamos a orar.